De la tercera a la octava semana, el periodo embrionario. El periodo embrionario tiene lugar entre la tercera y la octava semana del desarrollo y es el periodo en el cual las tres capas germinales ectodermo, mesodermo y endodermo dan origen a distintos tejidos y órganos específicos. Al final del periodo embrionario, los principales sistemas se han establecido, lo que determina de las características externas principales del organismo. Pueden reconocerse al final del segundo mes. El periodo de la tercera a la octava semana también se cita como aquel en el que se induce la mayor parte de los defectos congénitos. Antes de este periodo, cualquier daño al embrión da origen a su muerte y a un aborto espontáneo. Derivados de la capa germinal ectodérmica. Al inicio de la tercera semana del desarrollo, la capa germinal ectodérmica tiene la configuración de un disco que es más ancho en su extremo cefálico que en el caudal. En la imagen de la izquierda, en el apartado A, se visualiza la vista dorsal de un embrión presomítico de 16 días, en el cual se puede observar la línea primitiva y el nodo primitivo. En el apartado B, la vista dorsal de un embrión presomítico de 18 días. El embrión tiene aspecto de pera, con su región cefálica un poco más ancha que en el extremo caudal. En el apartado C, la vista dorsal de un embrión humano de 18 días, en el cual se observa el nodo primitivo extendiéndose en dirección ventral, a partir de él la notocorda. El saco vitelino muestra un aspecto ligeramente moteado. La longitud del embrión es de 1.25 milímetros y el ancho es de 0.68 milímetros. El desarrollo de la notocorda y el mesodermo precordal hace que el ectodermo suprayacente se engrose y constituye la placa neural. Las células de la placa forman el neuroectodermo y su inducción representa el evento inicial en el proceso de la neurulación. En la imagen de la derecha, en el apartado A, vista dorsal de un embrión presomítico tardío, alrededor de los 19 días. El amnios se ha eliminado y la placa neural se observa con claridad. En el apartado B, vista dorsal de un embrión humano a los 19 días. En el apartado C, la vista dorsal de un embrión de aproximadamente 20 días. Se observan los sómites y la formación del surco y los pliegues neurales. Y en el apartado D, la vista dorsal de un embrión humano a los 20 días. Regulación molecular de la inducción neural. La inducción de la señalización mediada por el factor de crecimiento de fibroblastos FGF junto con la inhibición de la actividad de la proteína morfogénica ósea 4 BMP4, un miembro de la familia del factor de crecimiento transformante beta, es el responsable de la ventilación del ectodermo y el mesodermo, induce la placa neural. La señalización de FGF probablemente promueve una vía neural mediante un mecanismo desconocido, mientras evita la transcripción del gen BMP y regula la expresión de codina y noguina que inhiben la acción de BMP en presencia de BMP4 que inhibe el mesodermo y el ectodermo del embrión en gastrulación. Se induce al ectodermo a formar epidermis y el mesodermo forma mesodermo de la placa intermedia y lateral. La inducción de las estructuras de placa neural caudales, como lo es cerebro posterior y médula espinal, depende de dos proteínas secretadas, las cuales son WNT3A y FGF, además del ácido retinoico, AR. Podría participar en la organización del eje cráneo-caudal, debido a que puede causar redefinición de los segmentos craneales en otros más caudales al regular la expresión de los genes de homeosecuencia. Neurulación.
La neurulación es el proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural. Uno de los eventos claves de este proceso consiste en alargar la placa neural y el eje corporal por el fenómeno de extensión convergente, en el que existe un desplazamiento lateral a medial de las células en el plano del ectodermo y el mesodermo. El proceso está regulado por señales que se desplazan a través de la vía de la polaridad celular planar y es fundamental para el desarrollo del tubo neural. Conforme la placa neural se alarga, sus bordes laterales se elevan para formar los pliegues neurales y la región media hundida constituye el surco neural. Esto ocurre en el día 19 y 20 y se puede observar en la imagen de la izquierda. En el día 22, de manera gradual, los pliegues neurales se acercan unos a otros sobre la línea media, sitio en el que se fusionan, y este se puede observar en la imagen 2 de la derecha. En el día 23, la función inicia en la región cervical, en el quinto somita, el cual produce la dirección cráneo-caudal. Como consecuencia de esto se forma el tubo neural. En tanto se complete la función, los extremos cefálico y caudal del tubo neural se comunican con la cavidad amniótica a través de los neuroporos anterior, que es el craneal, y posterior, que es el caudal, respectivamente, y esto puede ocurrir en el día 23 y 25. El cierre de los neuroporos anterior ocurre en el día 25, en la etapa de 18 a 20 somitas, en tanto que el neuroporo posterior se cierra en el día 28, en la etapa de 25 somitas. Con esto se completa la neurulación y el sistema nervioso central queda representado por una estructura tubular cerrada con una porción caudal estrecha, la médula espinal, y una proporción cefálica mucho más ancha en la que se aprecia la vesícula cerebral. Células de las crestas neurales. Al tiempo que los pliegues neurales se elevan y fusionan, las células en borde lateral o cresta del neuroectodermo comienzan a desplazarse en las células vecinas. Esta población celular, las células de la cresta neural, experimenta una transición epitelio-mesenquima, mientras abandona por migración activa y desplazamiento el neuroectodermo para ingresar al mesodermo suprayacente. Una vez que ocurre el cierre del tubo neural, las células de la cresta neural que proviene de la región del tronco migran a través de dos rutas, una dorsal a través de la dermis, mediante la cual ingresan al ectodermo a través de los orificios de la lámina basal para formar melanocitos en la piel y los folículos pilosos, una vía ventral por la mitad anterior de cada somita, para convertirse en ganglios sensitivos, neuronas simpáticas y entéricas, y células de la médula suprarrenal. Las CCN también crean los pliegues neurales craneales y migran de ellos, alejándose del tubo neural antes del cierre de esta región. Estas células contribuyen a la formación del esqueleto craneofacial y también de neuronas de los ganglios craneales, células de la glía, melanocitos y células de otros tipos. Desde una perspectiva evolutiva, estas células aparecieron al inicio del desarrollo de los vertebrados y forman la base de las estructuras de estos, entre ellas los ganglios sensitivos y las estructuras craneofaciales, que incrementan el éxito de los vertebrados. Regulación molecular de la inducción de la cresta neural.
La inducción de la CCN requiere una interacción en el borde en el que se une la placa neural y el ectodermo superficial. En esta etapa limítrofe existen concentraciones intermedias de BMP si se les compara con aquellas a las que se encuentran expuestas las células de la placa neural, las cuales son muy bajas, y las células del ectodermo superficial, que son muy altas. La proteína NOG y CHRD regulan estas concentraciones al actuar como inhibidoras de la BMP. Las concentraciones intermedias de BMP junto con el FGF y la proteína WNT inducen el gen PAX3 y a otros factores de transcripción que determinan el borde de la placa neural. A su vez, estos factores de transcripción inducen una segunda onda de factores de transcripción, entre ellos SNAIL y FOXD3, que especifican a las células de la cresta neural, así como SLUG, que promueve la migración de las células de la cresta desde el neuroectodermo. En el periodo en el que el tubo neural se cierra, dos engrosamientos ectodérmicos bilaterales, las placodas ópticas y las placodas del cristalino, se hacen visibles en la región cefálica del embrión. Al continuar el desarrollo, las placodas ópticas se invaginan y forman las vesículas ópticas, que se convertirán en las estructuras necesarias para la audición y el mantenimiento del equilibrio. Casi al mismo tiempo aparecen las placodas del cristalino. Estas placodas también se invaginan durante la quinta semana, constituyen el cristalino. En términos generales, la capa germinal ectodérmica da origen a los órganos y las estructuras que mantienen en contacto con el mundo exterior, que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso central periférico, el epitelio sensitivo del oído, la nariz y el ojo, la epidermis, incluyendo el pelo y las uñas, y además de estructuras como las glándulas subcutáneas, las glándulas mamarias, las glándulas hipófisis, el esmalte de los dientes. Derivados de la capa germinal mesodérmica. Al inicio, las células de la capa germinal mesodérmica constituyen una lámina delgada del tejido laxo, a cada lado de la línea media. Sin embargo, cerca del día 17, las células en proximidad a la línea media proliferan y constituyen una placa engrosada de tejido conocida como mesodermo paraxial. En este sitio lateral a la capa mesodérmica se conserva delgada y se conoce como placa lateral, con la aparición y la coalescencia de cavidad intercelular en la placa lateral. Este tejido se convierte en dos hojas. 1. Una capa que tiene continuidad en el mesodermo que cubre el amnios, conocida como capa mesodérmica somática o parietal. Una capa que muestra continuidad en el mesodermo que cubre el saco vitelino, que se conoce como capa mesodérmica visceral. Juntas, estas capas revisten una cavidad recién formada, la cavidad intraembrionaria, que tiene comunicación con la cavidad extraembrionaria a cada lado del embrión. El mesodermo intermedio conecta el mesodermo paraxial con el de la placa lateral. Mesodermo paraxial. Al inicio de la tercera semana, el mesodermo paraxial comienza a organizarse en segmentos. Estos elementos, conocidos como somitómeros, aparecen en primer lugar en la región cefálica del embrión y su formación procede en dirección cefalocaudal. Cada somitómero está constituido por células mesodérmicas dispuestas en espirales concéntricas en torno al centro de la estructura. En la región de la cabeza, los somitómeros se forman en relación con la segmentación de la placa neural para construir neurómeras.
y contribuyen al mesenquima de la cabeza, desde la región occipital hasta la caudal. Los somitómeros se organizan en somitas. El primer par de somitas aparece en la región occipital del embrión, acerca del día 20 del desarrollo. A partir de ahí surgen somitas nuevos en secuencia cráneo-caudal, a una velocidad aproximadamente de 3 pares por día, hasta el final de la quinta semana, en que existen de 42 a 44 pares. Existen 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y entre 8 y 10 oxígeos. El primer par occipital y los últimos 5 a 7 coxigeos desaparecen más adelante, en tanto el resto de los somitas constituye el esqueleto axial. Regulación molecular de la formación de los somitas. La formación de los somitas segmentados a partir del mesodermo paraxial presomítico no segmentado depende del reloj de segmentación que establece mediante la expresión clínica de ciertos genes. Entre los genes clínicos se encuentran miembros de las vías de señalización de las proteínas Notch y WNT, que se expresan con un patrón oscilante en el mesodermo presomítico. De este modo, la proteína de Notch se acumula en el mesodermo presomítico, destinando a formar el siguiente somita, y luego disminuye el tiempo en el que se establece. El incremento de Notch activa a otros genes de formación de patrones segmentarios que establecen el somita. Los límites de cada somita están regulados por el ácido retinoico y una combinación de FGF8 y WNT3A. Diferenciación de los somitas. Cuando los somitas se forman por primera vez a partir del mesodermo presomítico, integran una esfera de células mesodérmicas, que son similares a los fibroblastos. Estas células experimentan entonces un proceso de epitelización y adoptan una configuración en forma de dona, en torno a un lumen pequeño. Al inicio de la cuarta semana, las células en las paredes ventral y media de somitas pierden sus características epiteliales, vuelven a adquirir cualidades mesenquimatosas que son similares a los fibroblastos y cambian de posición para circundar al tubo neural y la notocorda. De manera colectiva, estas células constituyen el esclerotoma, que se diferenciará en vértebras y costillas. Las células de los bordes dorsomedial y ventrolateral de la región superior del somita forman a las precursoras de las células musculares. En tanto, las células ubicadas entre los dos grupos dan origen al dermatoma. Las células de los dos grupos de precursores musculares adquieren una vez más características mesenquimatosas y migran por debajo del dermatoma para crear el dermamiotoma. Además, células del borde ventrolateral migran hacia la capa parietal del mesodermo de la placa lateral para formar la mayor parte de la musculatura de la pared del cuerpo, que es músculo oblicuo externo e interno y transverso del abdomen, y casi todos los músculos de las extremidades. Las células del dermatoma, por último, forman la dermis para la piel de la espalda y los músculos de la misma región, la pared del cuerpo, que son los músculos intercostales, y algunas de las extremidades. Cada miotoma y dermatoma conservan la inervación derivada de su segmento de origen, de manera independiente al sitio al que migren sus células. Así, cada somita forma su propio esclerotoma, que es el componente cartilaginoso y óseo, y también forman su propio miotoma. Este es el que provee el componente muscular segmentario, y su propio dermatoma, el que integra la dermis de la espalda. Cada miotoma y dermatoma cuenta también con su propio componente nervioso segmentario. Regulación molecular de la diferenciación de somitas.
Las señales de la diferenciación de los somitas provienen de las estructuras circundantes, entre ellas es la notocorda, el tubo neural, la epidermis y el mesodermo de la placa lateral. Los productos proteicos secretados de los genes es noguina y SHH, sintetizados por la notocorda y el piso de la placa del tubo neural. Inducen a la porción ventromedial del somita a convertirse en el esclerotoma. Una vez inducidas, las células del esclerotoma expresan el factor de transcripción PAX1, que desencadena la cascada de genes formados de cartílago y hueso para la integración vertebral. La expresión de PAX3, regulada por la proteína WNT del tubo neurodorsal, marca la región del dermamiotoma del somita. Las proteínas WNT del tubo neural dorsal también tienen como blanco la porción dorsomedial del somita, a la que inducen para iniciar la expresión del gen. Mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio conecta temporalmente al mesodermo paraxial con la placa lateral. Se diferencia entre las estructuras urogenitales en las regiones cervical y torácica superior, la cual da origen a cúmulos de células segmentarias, que serán los futuros nefratomas, mientras que el sentido caudal forma una masa no segmentada de tejidos, el cordón nefrógeno. Las células excretoras del sistema urinario y las gónadas se originan en este mesodermo intermedio, que muestra segmentación solo en algunas regiones. Mesodermo de la placa lateral. El mesodermo de la placa lateral se divide en capas: parietal, que es somática, y visceral, que es esplácnica, que reviste la cavidad intraembrionaria y rodea los órganos, respectivamente. El mesodermo de la capa parietal, en unión con el ectodermo suprayacente, crea los pliegues de la pared lateral del cuerpo. Estos pliegues, junto con los de la cabeza, que son cefálicos, y los de la cola, que son caudales, cierran la pared ventral del cuerpo. La capa parietal del mesodermo de la placa lateral forma entonces la dermis de la piel de la pared del cuerpo y las extremidades, los huesos y el tejido conectivo de las extremidades, así como el esternón. Además, las células precursoras del esclerotoma y del músculo migran hacia el interior de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral para construir los cartílagos costales, los músculos de las extremidades y la mayor parte de los músculos de la pared del cuerpo. La capa visceral del mesodermo de la placa lateral, junto con el endodermo embrionario, integran la pared del tubo intestinal. Las células mesodérmicas de la capa parietal que rodea la cavidad extraembrionaria forman membranas delgadas, las membranas mesoteliales y membranas serosas, que cubrirán las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica, los cuales secretan líquido seroso. Las células mesodérmicas de la capa visceral dan origen a una membrana ósea delgada en torno a cada órgano. Sangre y vasos sanguíneos. Las células hemáticas y los vasos sanguíneos también se originan a partir del mesodermo. Los vasos sanguíneos se forman mediante dos mecanismos, que son vasculogénesis, en la que los vasos surgen a partir de islotes sanguíneos, y angiogénesis, que implica la gemación a partir de vasos ya existentes. Los primeros islotes sanguíneos aparecen en el mesodermo rodeando la pared del saco vitelino a la tercera semana del desarrollo, y poco después en el mesodermo de la placa lateral y otras regiones. Estos islotes derivan de células mesodérmicas que son inducidas para producir hemangioblastos, un precursor común en la formación de vasos sanguíneos y células hemáticas. Las primeras células hemáticas se originan en islotes sanguíneos en la pared del saco vitelino. Estas poblaciones es transitoria. Las células troncales hematopoyéticas
definitivas derivan del mesodermo que circundan la aorta en un sitio cercano al riñón mesonéfrico. Regulación molecular de la formación de los vasos sanguíneos. El FGF2 induce el desarrollo de los islotes sanguíneos a partir de células competentes del mesodermo que da origen a los hemangioblastos. Estos últimos son estimulados por el factor de crecimiento endotelial vascular, secretado por células mesodérmicas circundantes, para dar origen a hematocitos y vasos sanguíneos. La señal para la expresión del WEGF pudiera implicar a HOXB5, que genera regulación positiva del receptor FLK1. Los hemangioblastos ubicados en el centro de los islotes sanguíneos producen células troncales hematopoyéticas, las precursoras de todas las células de la sangre. En tanto, los hemangioblastos periféricos se diferencian en angioblastos, los cuales son los precursores de los vasos sanguíneos. Estos angioblastos proliferan de manera eventual, son inducidos por WEFG, que secretan las células del mesodermo circundante para dar origen a las células endoteliales. Ese mismo factor regula luego la coalescia de las células endoteliales para constituir los primeros vasos sanguíneos primitivos. Derivados de la capa germinal endodérmica. El tubo digestivo es el sistema orgánico principal derivado de la capa germinal endodérmica. Esta capa germinal cubre la superficie ventral del embrión y constituye el techo del saco vitelino. Sin embargo, con el desarrollo de crecimiento de las vesículas cerebrales del disco embrionario, empieza a sobresalir la cavidad amniótica. En este momento, la elongación del tubo neural lleva al embrión a flexionarse para adaptar la posición fetal, al tiempo que las regiones, o sea, los pliegues cefálicos y caudal se desplazan en dirección ventral. De manera simultánea se forman los dos pliegues de la pared lateral del cuerpo, de que igual modo se movilizan en esa dirección para cerrar la pared ventral del cuerpo, al tiempo que los pliegues de la cabeza, la cola y los dos laterales avanzan en dirección ventral, llevan consigo el amnios, de modo tal que el embrión queda ubicado dentro de la cavidad amniótica. La pared ventral del cuerpo se cierra por completo, excepto en la región umbilical, sitio en la que pertenecen unidos el pedúnculo de fijación y el saco vitelino. La consecuencia de la falta de cierre de los pliegues laterales del cuerpo son los defectos de la pared ventral del cuerpo. Este se divide en tres regiones, que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino medio se comunica con el saco vitelino mediante un pedúnculo grueso llamado conducto del saco vitelino. Al inicio su conducto es amplio, pero al continuar el crecimiento del embrión se vuelve estrecho y mucho más largo. En su extremo cefálico, el intestino anterior está llamado temporalmente por una membrana ectoendodérmica denominada membrana orofaringea. Esta membrana separada al estomodeo, la cavidad bucal primitiva derivada del ectodermo de la laringe. Una parte del intestino anterior se forma a partir del endodermo. Durante la cuarta semana, la membrana orofaringea se rompe, con lo que queda establecida la comunicación entre la cavidad bucal y el intestino primitivo. El intestino posterior también termina de manera temporal en una membrana ectodérmica, que es la membrana cloacal.
Esta membrana separa la parte posterior del conducto anal que deriva del endodermo y su porción inferior, llamada proctodeo, que se forma a partir de la invaginación cubierta por endodermo. La membrana se rompe durante la séptima semana para crear el orificio del ano. En conclusión, el periodo embrionario que se verifica de la tercera a la octava semana del desarrollo es aquel que en cada una de las tres etapas germinales, como lo es ectodermo, mesodermo y endodermo, dan origen a sus propios tejidos y sistemas orgánicos, como resultado de la formación de los órganos